Vaya encuesta la de Bonet Márquez de finales de febrero, con todo tipo de preguntas, de una evaluación de la gestión de gobierno, la popularidad de la presidenta Sheinbaum y todo, digamos, el aparato de preguntas sobre las intenciones de voto, identidad partidista, en fin. Creo que hay muchas noticias interesantes al respecto. Invité a Jorge Buendía, quien es el socio fundador de Buendía y Márquez, para que nos hablara de esta encuesta publicada por el periódico El Universal. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, noches. Leo? ¿Cómo Buenas andas? noches. Muy bien, ¿tú? Oye, pues qué interesante, ¿no? La encuesta. O sea, sí, creo que sí hay datos muy reveladores. El primero de ellos, pues la presidenta en niveles impresionantes de popularidad, ¿no? Así es. Mucho movimiento, digamos, en la opinión pública. Digamos, para entender la aprobación de la presidenta Sheinbaum, a partir de sacó 60% en la elección, ¿no? Ese es un poco como el viso. De votos. El 60% del electorado votó por su base electoral. Sí. Ahora, está en 80%. Cuando le preguntas si está de acuerdo a la gente. Si aprueba o no o reprueba el trabajo que está haciendo. Sí. ¿No? Aquí ya ha habido, digamos, ha ganado presencia, sobre todo entre los independientes. Okay. En gente, digamos, distinta a su base electoral, y yo creo que es un muy buen punto. La coyuntura con Estados Unidos le ha ayudado, sin lugar a dudas, y no solo en el caso de México, ser, digamos, antagonista o adversario de Trump siempre da buenos bonos, ya sea Canadá, ya sea la Gran Bretaña, y México no es la excepción. Esto que en Estados Unidos llaman el rally around the flag, ¿no? O sea, como el apoyo nacionalista frente a una tensión internacional. Exacto. Pero además aquí el adversario es visto con muy malos ojos por no solo el público mexicano, el público internacional. Sí. Y yo creo que en términos de la presidenta Sheinbaum, para mí lo más relevante es que cuando preguntamos qué es lo mejor que ha hecho, ya nos mencionan la defensa de los intereses de México frente a Trump. Sí. Y eso creo que es muy significativo porque es algo propio, algo que le pertenece a ella, es algo ajeno a la 4T. Sí. Es algo que le está permitiendo construir un posicionamiento distinto al que tradicionalmente tuvo Andrés Manuel López Obrador o incluso ella en sus primeros meses. Sí. ¿No? Es una base propia, algo que le están reconociendo. A ella. A ella. Muy interesante. ¿No? Política internacional nunca fue un tema ganador para la 4T. No, y le valía a López Obrador, además, ¿no? Sí. Es un terreno riesgoso por la naturaleza de Donald Trump. Personaje. ¿No? Pero creo que sí le está abonando y le está construyendo un posicionamiento personal distinto a, digamos, a toda la herencia del sexenio anterior. Ahora, sabemos, y está comprobado empíricamente, no solamente en México, sino en otros países, que hay un periodo de lo que se llama luna de miel, honeymoon, ¿no? Donde el presidente entra, las esperanzas son muy altas, de que va a cambiar las cosas, en fin. ¿Hay un periodo de luna de miel en todo esto? Sin lugar a dudas, ¿no? Hay un periodo de luna de miel que tiene que ver con este efecto de irse con el ganador, ¿no? Con en este caso la presidenta Sheinbaum, y alejarse del perdedor, ¿no? Digamos que es el reverso de la moneda, donde estamos viendo este crecimiento en la aprobación de Sheinbaum entre independientes, trae niveles de aprobación de arriba del 70% entre los independientes. Independientes son aquellos que no se identifican con ningún partido político. Con ningún partido. Gente con estudios de licenciatura, tradicionalmente son los más críticos. En este momento, en la medición de febrero, la diferencia no es muy grande entre la gente con estudios de primaria y la gente con estudios universitarios. Naturalmente, este es un público muy volátil y tiene que ver con esto de la luna de miel. Claro. Es precisamente el grupo que, una vez que pase el efecto de Trump o algún evento negativo, es probable que regrese a niveles históricos, que haya una disminución en la aprobación. Ahora déjame preguntarte, porque la economía no va bien. Llevamos toda una mesa hablando de esto, ¿no? Este efecto, digamos, de una economía desacelerándose, incluso en recesión, ¿se va a ver eventualmente reflejado en la aprobación de la presidenta? Digamos, no le va a ayudar, pero, digamos, los costos pasan por a quién responsabilizas. Y creo que el tema del conflicto comercial con Estados Unidos es precisamente un argumento a favor, digamos, de la presidenta Sheinbaum, si esa situación se da, de por qué ella no es responsable de esa situación. Está enfrentando el vendaval. Digamos, es como un desastre natural. Lo tienes que enfrentar, pero realmente
es ajeno, digamos. Tú a no lo que eres el existe. culpable. Y se está viendo que lo está manejando bien. Sí, totalmente. No. Déjame ir a la otra parte de la encuesta. Bueno, hay muchas partes y se la recomiendo, la pueden ver en el sitio tuyo, ¿no? Exactamente. De Wendé Márquez, ahí está en el Universal. Pero la oposición, qué barbaridad. Y en particular creo, no sé si coincidas conmigo, una caída brutal del Partido Acción Nacional. PAN y PRI, los dos cayeron mucho. Pero el PRI ya estaba tirado, ¿no? Pues sí, digamos, traía números muy bajos, solo tiene 2 gubernaturas. Digo, Acción Nacional tiene 4, claro. Pero son un poquito más relevantes. Ciertamente Acción Nacional trae, digamos, en términos de posicionamiento, su imagen ha perdido mucho, tú lo has enfatizado. Sí. ¿No? Trae casi la misma mala imagen que el PRI. Exactamente. Que era típicamente la peor marca electoral que había, ¿no? Y creo que ellos han reconocido, tuvieron el pasado domingo precisamente una reunión nacional donde el diagnóstico era, pues no nos ayudaron las alianzas, ¿no? Esta asociación con el PRI. Y yo creo que son números que son reflejo del momento de irse con el ganador, alejarse del perdedor. Sí, porque Morena está en los cuernos de la luna. En los cuernos de la luna. Tú recordarás, digo, ya hace muchos años, pero cuando gana Fox, el PRI también traía muy malos números. Totalmente. Y se recupera, pero tenía muchas gobernaturas y gobernadores populares. Eso es algo que está ausente. Y yo creo que para entender el papel de la oposición, creo que también hay que pensar que durante muchos años, durante la transición, la jefatura de gobierno era la plataforma opositora de la Ciudad de México natural. Esto se empieza a perder en el 18 y obviamente en el 24. ¿No? El Estado de México también fue una plataforma no solamente opositora, sino la que le permitió llegar a Enrique Peña. Entonces, ahí el problema es que no hay estas plataformas hoy día de exposición mediática. Y por eso otro dato de la encuesta es quién es la cara de la oposición. Esa está buenísima cuando le preguntas a la gente quién representa mejor a la oposición hoy en México. Yo cuando vi la pregunta coincidí con el 80 y tantos % de la gente que dice, no tengo idea. Así es. ¿No? Y más llamativo aún, esta la habíamos medido, lo hemos medido en sexenios anteriores. Antes era López Obrador. López Obrador, por un lado, o Marcelo Ebrard en su momento. O Enrique Peña, supongo que salía también en el de Calderón. Exactamente. ¿No? Y también, cuando la medíamos inmediatamente después de la elección presidencial, quien había sido el candidato presidencial. Por ejemplo, Roberto Madrazo no salía como la cara de la oposición porque acá... Aquí ni siquiera tu candidato... Es 1% de menciones, 1%. Trae lo mismo que Ricardo Anaya, que estuvo hace 6 años. Exacto. Entonces, ahí también te refleja parte, digamos, de los problemas que hubo durante la candidatura presidencial de que Xóchitl no se asoció, digamos, con la oposición. ¿No? Entonces, creo que ese es el gran reto de la oposición. ¿Cómo puedes construir, digamos, un liderazgo que ante los ojos de la opinión pública pues tenga voz, tenga credibilidad, y ese es el gran reto. No hay. Pero además está el tema de la identidad partidista, donde pues en el sexenio de Calderón más o menos 20 y tantos %, 22, 23% de los mexicanos decían que se identificaban con el Partido Acción Nacional. Hoy trae el número más bajo de tu serie, de que presentas ahí, 3%. 3% de los mexicanos se identifican con el PAN. Así es. Y digo, trae más el PRI, trae 5% el PRI. Digo, tampoco es guau. Tampoco es para presumir. Y yo creo que tiene que ver precisamente por la base electoral tradicional de Acción Nacional. ¿No? Los segmentos más educados e independientes, pues literalmente como que no encuentran un espacio ahí. Yo creo que va a ser parte, digamos, de las interrogantes que tendrá que contestar tanto PAN como PRI en los meses por venir. Sí. Y una última pregunta. El que sale el principal partido opositor, Movimiento Ciudadano, que trae entre, digo, si lo mides en bruta o en efectiva de intenciones de voto, pero como 14%. Así es. Es el principal partido opositor, pero ni cosquillas le hace a Morena. Ni cosquillas. No, para nada, ¿no? De hecho, es un porcentaje parecido al que sacó Álvarez Maínez, entre 11 y 12%. No se cayó, claro. Pero creo que hay 2 ventajas en esta coyuntura para MC.
Una, no trae tantos negativos como PAN y como PRI. Eso, ¿no? sí. Ellos sí, están verdad. cargando el costo de haber sido parte del establishment de México. Sí. ¿no? Y entre el electorado hay este sentimiento anti-establishment, lo cual ha afectado a PAN y PRI y le beneficia a MC. Sí. Segundo, tienen solo 2 estados, pero son muy importantes por población. Jalisco y Nuevo León. Por relevancia, ¿no? Entonces son también una plataforma importante. Ahora, el gran reto para MC en el corto plazo va a ser la renovación de la gubernatura en Nuevo León. Sí, que no se ve nada bien, por cierto, para Samuelito, ¿no? García. Así es. Pero bueno, muy interesante. Felicidades. ¿Cuándo sacas gracias. la próxima? ¿Le vas a sacar cada 3 meses? ¿O? Sí, está planeada para mayo. Digo, si hay algún evento que valga la pena destacar. Pues por cierto, no vi el dato de Trump. ¿Qué tan...? 80% de opiniones negativas, 83%. Se me hace poco. Aumentaron sus negativos de enero a la fecha. Gracias, querido Jorge. Jorge, buen día de Buen Día y Márquez. Hacemos una breve pausa y volvemos con Mauricio Mechulán para hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.